Estimada audiencia, muy buenas noches. A nombre del Ayuntamiento de Mérida, el Centro Universitario Interamericano, la Asociación Civil Ximbalcash AC y la Asociación Yucateca de Especialistas en Restauración y Conservación del Patrimonio Edificado, AYERAC, les damos la más cordial bienvenida a este noveno Simposio de Patrimonio Cultural en Mérida, que en esta edición lleva por título De epidemias y otros males. A través de este foro virtual, destacados especialistas de nuestra ciudad estarán exponiendo temas referentes a la investigación, protección y conservación del patrimonio cultural de nuestro municipio. Le invitamos a seguir las diferentes ponencias que se estarán transmitiendo de manera virtual en el canal de YouTube del Ayuntamiento de Mérida. En esta ocasión tendremos la participación del doctor Jorge Victoria Ojeda. El doctor es antropólogo por la UNAM y doctor en Historia por la Universidad Jaume I de España. Labora en la Unidad de Ciencias Sociales del Centro de Investigaciones Regionales de la Universidad Autónoma de Yucatán. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT y forma parte del grupo de evaluadores nacionales de esta institución, en especial en temas de la piratería y arquitectura militar colonial, de la presencia africana en la región peninsular y de algunos aspectos de la cultura maya peninsular. Ha publicado 15 libros y numerosos artículos en México y el extranjero, y ha recibido varios premios por sus investigaciones. Pertenece a la cátedra UNESCO Afrodescendientes en México y Centroamérica, Reconocimiento, Expresiones y Diversidad Cultural. En esta ocasión lo recibimos con la ponencia Espacios construidos y vecinos invisibilizados. Bienvenido. En esta ocasión me toca a mí hablar sobre espacios construidos y vecinos invisibilizados. ¿Qué quise transmitirles a través de este trabajo, de esta ponencia? Vamos a hablar sobre todo de un grupo social no reconocido, invisibilizada, como bien dice el título, en la historia de nuestra ciudad. Y si digo de nuestra ciudad, me estoy circunscribiendo únicamente a Mérida por el evento, pero esto lo podemos traspolar al Estado, a la península e incluso a nivel nacional. Me voy a referir a la población de ascendencia africana en la historia de Mérida. ¿Sí? Me voy a ayudar de algunos espacios construidos en nuestro devenir como ciudad para ejemplificar la presencia de esta gente. ¿Sí? Algunos muy relacionados incluso al nombre que hoy tenemos y que le damos otro sentido al propio título con que conocemos a ese patrimonio edificado. Entonces, si comenzamos con la primera imagen, por favor. Bien, aquí tenemos una imagen de Too, una reconstrucción hipotética que hace el arqueólogo Ligorret Perramón, ¿sí? Que solo nos sirve para ilustrar el mundo prehispánico de nuestra Too, un paso antes de la llegada de los españoles a esta tierra. La siguiente. Bien, este cuadro que se encontraba en la catedral y ahorita se encuentra en el museo del exconvento de Concal, nos ilustra prácticamente la llegada de Tutuxu hacia los españoles para, ofrecerles su alianza, para sentirse y ser sojuzgados. Y por otro lado, los españoles, tal vez en un momento que pudiese rememorar la fundación de la ciudad. Y ahí yo pongo hispanos, mayas y africanos en la antigua Too. ¿Por qué? Porque nuestra historia siempre nos ha dicho que mayas y españoles estuvieron
en el momento de la fundación de Mérida. Pero si tenemos en cuenta que los españoles traían consigo otro grupo, que eran los africanos en condición de sirvientes, en condición de esclavos, y que en muchas ocasiones sirvieron también en condición de soldados, este grupo nos ha sido invisibilizado de esa parte fundacional, ¿sí? No estoy diciendo que en la mesa se sentaron los indígenas, los africanos y los españoles para firmar el acta. Simple y llanamente, en ese momento, ¿sí?, los tres grupos convergían, me imagino, un 6 de enero de 1542. La siguiente. Bien, si estaban, los españoles trajeron este grupo, a los africanos esclavizados, ¿dónde se encontraban? En primera instancia, los vamos a encontrar seguramente en las casas que se construyeron los conquistadores, ¿sí? Vemos en este plano abajo la casa de Montejo, ¿sí? A un costado la casa de Hernando de Bracamonte. Siguiente, por favor. Y en la casa del conquistador Francisco de Montejo, si hacemos, no podemos hablar con certeza porque no ha habido ninguna investigación ex profeso, precisamente por esa ignorancia en el sentido de que se desconoce ni se toma en cuenta la presencia probable o verídica de estos sujetos con los conquistadores, en las casas de los conquistadores, ¿sí? Pero si traspasamos a estos grandes solares lo que se conoce para otras partes de lo que ya sería la Nueva España, ¿sí?, estos grupos, los africanos, estarían en la parte pues última del traspaso de los enormes solares que se agarraron, ¿no? Entonces, cuando se hacen excavaciones en algunos solares en la ciudad de Mérida, ¿no?, que huelga decir que han sido escasos, ¿sí?, pues los arqueólogos buscan los basureros para tratar de identificar pues tal vez la vida cotidiana de los habitantes, pero los habitantes españoles y cuando mucho los indígenas, ¿sí? Nunca pues se piensa en la posibilidad de la presencia de los afrodescendientes en estos grandes solares en la época de la conquista. Se sabe que Francisco de Montejo traía unos africanos, ¿no? La siguiente, por favor. Y en esta real cédula se concedía licencia al conquistador, cuya solar ya vimos en la ilustración anterior, Francisco de Bracamonte, para trasladar 4 esclavos negros a su servicio personal, ¿sí? Esta es la casa conocida como la Casa de los Ladrillos o la Casa Cárdenas, ¿sí? Donde seguramente existían o vivieron estos esclavos de ascendencia africana. La siguiente. Bueno, de nueva cuenta vemos la casa de Francisco de Bracamontes y lo vemos ubicados en la primera, frente a la plaza principal, ¿sí? Junto con la casa de Francisco de Montejo, ¿no? En una de las diapositivas anteriores utilicé un dibujo hipotético del arquitecto Arcel Espadas, donde es la distribución, según sus ideas, la distribución de los solares por los españoles. La seguiremos utilizando más adelante. La siguiente, por favor. Sí, bueno, esta es la imagen que les estoy diciendo. Y bueno, entonces tenemos que, ya les he dicho que bueno, algunos conquistadores trajeron y tenían sus esclavos, ¿sí? Pues bueno, esto ¿cómo lo podemos saber si esta gente, pues como el título dice, era invisibilizada? ¿Y por qué era invisibilizada? ¿Sí? Porque si vemos algunas relaciones, unos documentos, dice que se traían, pues no sé, tantos números de soldados, ¿sí? de gente dedicada a la guerra, a los conquistadores, etcétera, ¿no?
Y tal vez en alguna otra fuente, digamos, ahorita me viene a la mente la de Bernal, ¿sí? Donde hace un recuento, cuando llega Cortés a Cozumel, hace un recuento de las fuerzas humanas con las cuales tenía, hace un recuento de los animales, y junto con los animales y las cosas había la presencia de algunos africanos, ¿sí? Entonces los africanos, como esclavos, pues bueno, estaban contabilizados cuando sucedía dentro de los animales y de las cosas. Sí, bueno, en esta ilustración vamos a tener, estoy encerrando en un círculo rojo la catedral. ¿Por qué el espacio que ocupa la catedral? La siguiente, porque fue el sitio de administración que tuvo esta gente, ¿sí? O cómo vamos a estar unos esclavos africanos en la Santa Iglesia Catedral de Mérida. Sí, ahí estuvieron junto con los españoles, los indígenas y los africanos antes de su salida para estar en otro espacio de la ciudad. Ahí tenemos el dato que desde 1582, ¿sí? Fray Gregorio de Montalvo nos dice que había unas cofradías, y una cofradía, una pertenecía a la de africanos. Ahí se dice que también en 1639, ¿sí? El cronista Cárdenas Valencia, también religioso, nos menciona que había una capilla y cofradía de negros dentro de la catedral. Esto de la capilla y la cofradía, sobre todo de la capilla, ha traído alguna confusión, incluso algún investigador, porque la capilla, muy bien, nos dice Cárdenas Valencia, por favor, la otra. Sí, habían 10 capillas en la catedral. Entonces, algunos investigadores consideran nuestra idea de capilla de que es otro espacio construido para ellos. No, ahí vemos donde está encerrado en el óvalo, era la capilla, el espacio, el altar, cuando mucho, denominado capilla, que era asignado para los africanos, ¿sí? Y también había una capilla de esta especie dedicada a los indígenas, ¿no? Había 10 capillas, nos dice Cárdenas Valencia, en la catedral. Entonces vemos que la administración, ¿sí? Y el culto que esta gente en el espacio donde tenía designado estaba en la catedral, al final del pasillo conocido como del Evangelio, ¿sí? Vemos en la catedral este pasillo es del Evangelio, el central y el de la epístola, ¿sí? Claro que ahorita no vamos a encontrar ningún vestigio por las modificaciones tenemos, ¿no? Por el otro lado, un plano que se encontró en el Archivo General de la Nación y ha sido estudiado por el doctor Víctor Hugo Medina, de la Facultad de Ciencias Antropológicas, donde se ve en 1574 quienes ya habían comprado sus lotes para el descanso eterno en la catedral, ¿no? Y resulta llamativo que por el lado donde está la capilla de negros, pues ahí estaba vacío, nadie había comprado, ¿no? Bueno, la siguiente, por favor. Bien, si hablamos de algún edificio que en nuestra memoria y la historia nos ha vendido, en el buen sentido de la palabra, y tal vez sea la única mención que para algunos de los meridanos sepamos como que fue asiento de esta gente, de los afrodescendientes, ¿sí? Es la iglesia de Santa Lucía, ¿sí? El historiador Jorge Ignacio Rubio Bañé publicó a mediados de la centuria pasada que la iglesia de Santa Lucía fue parroquia de negros y mulatos de Mérida, según su estudio del libro 1 de la parroquia de la Catedral de Mérida. Sin embargo, nosotros nos abocamos hace unos años a estudiar esta misma fuente, y pues como resultado fue que no coincidíamos con la postura del historiador Rubio Bañé, ¿sí? Nosotros no pensamos que la iglesia de Santa Lucía, construida
dado como un capital por el encomendero Martín Palomar, para la construcción de esta ermita, ¿sí?, fuese destinada para negros, ni el barrio de Santa Lucía, lo que conocemos y lo encontramos en muchas revistas turísticas, y los guías de turistas nos lo mencionan, siguiendo lo que leen, ¿sí?, es que Santa Lucía fue de negros. Nosotros no pensamos que fuese de negros, ¿no? Y tal vez el hecho de que el mismo gobernador se case en la ermita de Santa Lucía un 6 de junio de 1582, pues bueno, refuerza nuestra idea, ¿no?, de que no era una capilla dedicada a los negros, ¿sí? Bien, volvemos entonces, ¿dónde estaba esta gente? Me imagino que el número de africanos no era elevado en la ciudad de Mérida en ese entonces, luego vamos a ver unas tablas, ¿sí?, y vivían en los solares de los conquistadores, ¿no? Bueno, entonces vemos cuál es el segundo espacio administrativo de los africanos, ¿sí?, segundo espacio de nuestra ciudad que dio albergue a esta gente, ¿no? Y ojo, estamos intramuros de la ciudad. ¿Qué se llama intramuros? Una ciudad, la ciudad lógicamente no tenía una muralla que sí se solicitó al rey a finales del siglo XVII, ¿no? Pero no tuvo éxito esta solicitud. Pero como la idea medieval de una ciudad para constituirse como tal y sentirse sobre todo como tal debía tener una muralla, en la idea en la memoria de la sociedad estaba el intramuros y el extramuros. Santiago estaba extramuros, incluso Santa Lucía ya era extramuros, ¿no? Entonces los negros, al salir de la catedral, la administración, se construye otra iglesia intramuros de la ciudad, que es hasta 1686. Vemos entonces que la capilla de Santa Lucía, construida a finales del siglo XVI, no encaja en este proceso hacia los africanos, ¿no? Entonces, la siguiente. El investigador norteamericano Matthew Restall, que tiene un libro muy interesante sobre la población africana en la provincia, ¿no? Y bueno, se editó en el 2009 en inglés y el año pasado salió en la traducción al español, ¿sí? Nos da unas cifras que de 1567 a 1601 calcula una población de 190 esclavos en la ciudad, ¿sí? Para el periodo de 1602 hasta el 51, unos 438, y en los 50 años siguientes, unos 540. Vemos cómo este proceso va de este ascenso demográfico, ¿no?, de la población afrodescendiente, es notoria. Pero una cosa es que sea notoria, otra cosa es que nuestra historia la registre, ¿no? A ver, siguiente, por favor. Vemos acá para tiempos posteriores, para 1788, se hace un padrón que indica que españoles 4.826, pardos, que pardos es la unión del africano con la indígena, y el resultado es los pardos. Las cifras de 2.443 y de negros 241, ¿sí? Para el 94 hay un registro del gobernador O'Neill que señala 3.416 mulatos. Si vamos a ver esta categoría, es del español con el africano, ¿no? El resultado es el mulato. Para 1802, ya entrando el siglo XIX, vemos que los negros y sus castas en la parroquia del Santo Nombre de Jesús, ¿sí?, la que le correspondía a ellos, que vamos a ver, se registran 2.373 fieles, ¿sí? Y unos años después, esto ya subió a 6.051.
Ahí lo pongo en signos de interrogación porque no hemos encontrado este ascenso tan grande, ¿no?, a que se pudo haber debido, ¿no? Bueno, entonces sí, seguimos por favor. Entonces, si nos ubicamos en la catedral, por algunas cuestiones de demografía y también de administración de la propia iglesia, se construye en 1686 la iglesia del Santo Nombre de Jesús. ¿Sí? La cofradía y su capilla en la catedral, recordemos que también se llamaba del Santo Nombre de Jesús. ¿Sí? Entonces, vemos que el 15 de enero de este año, 1686, se dice estrenando iglesia y parroquia del Santo Nombre de Jesús. ¿Sí? Ese es otro espacio construido para ellos, pero un espacio que tuvo un devenir bastante singular, porque de la iglesia esta de negros, luego pasó a hacer la iglesia de Jesús María, y la iglesia de Jesús María que se convirtió en la iglesia de la clase alta de Mérida, ¿sí? Y luego cambió a Templo Masón por cuestiones políticas de Salvador Alvarado, y luego se destruyó. La siguiente, por favor. Esta es una fotografía de 1883 de la iglesia, cuando el edificio, ¿sí?, cuando se denominaba Iglesia de Jesús María. ¿Sí? Prácticamente no había cambiado mucho. ¿Sí? Hay alguna fuente de Januario Manzanilla que nos habla de que la guerra en la cuestión del imperio aquí de Cepeda Peraza contra el adepto del imperio Navarrete, pues se destruyeron las torres, la fachada, pero al parecer es más una exageración. Sí se dañó, lógicamente, pero esto prácticamente podemos decir que es la iglesia de los negros, construida en 1686. Y esta es la reconstrucción hipotética que tenemos de la iglesia, ¿sí? Y aquí tenemos una planta, pero ojo, esta planta la copié del catálogo de construcciones religiosas del estado de Yucatán, cuando se hace el levantamiento en los años 30 del siglo pasado, cuando era Templo Masón. ¿Sí? Pero con la modificación a Templo Masón, el espacio no se modificó, entonces sí nos puede servir de referencia para conocer el espacio que tenía la iglesia. Y para los que no conozcan o no ubiquen dónde pudo haber quedado este espacio para los negros, es en la calle 59, en la esquina de la 62 y la 64, donde ahorita hay un estacionamiento. Enfrente está una oficina del gobierno del estado, si no me equivoco, del fomento económico, ¿no? Bien, entonces, el siguiente espacio que ocupa esta gente invisibilizada, ¿sí? En 1774, ¿sí?, la Junta de Temporalidades de Mérida, después de la salida de la Compañía de Jesús, años antes, de los territorios de América, españoles de América, y en consecuencia de Mérida, pues esta iglesia, pues bueno, se decidió darle varios usos, incluso se pensó en vender, supuestamente para destruirla, ocupar el material. Pues bueno, no se tuvo éxito en eso, y se pensó pasar ahí la parroquia y a los negros y mulatos de Mérida. ¿Qué es lo que se hace? Hasta el año de 1774, ¿sí? En la nueva sede en la que se trasladó el nombre de la que dejaban, del Santo Nombre de Jesús, ahí hubo el primer matrimonio entre José María Salas, negro libre de Inglaterra, bautizado en la parroquia del Jesús, ¿sí?, y María Josefa Pérez, negra libre natural de Jamaica, ¿sí? O sea, esto es, pues bueno, de
para los historiadores, para la dinámica poblacional de la ciudad es de suma importancia. Vemos otra gente que siempre decimos, son africanos, son negros, como se dice en los censos coloniales, ¿no? O en los documentos de esa época, ¿no? Pero vemos ahí ya una dinámica caribeña, sí, que nos está hablando de que Mérida está también relacionada a ese comercio intercaribeño que se da de los esclavos, ¿sí? Entonces, esta iglesia pasa a ser entonces, ojo, se van los jesuitos, ¿sí? No tenemos un documento que nos hable que esta iglesia, si ustedes recuerdan, que nos diga, la iglesia de los jesuitas tenía tal nombre. Siempre nos hablan, la iglesia y el colegio, ¿sí?, de San Javier, ¿sí? Pero ¿cómo se llamaba? Pero Cogolludo, el cronista Cogolludo, nos dice en una nota que ha pasado para muchos desapercibido, nos dice que la advocación o esta iglesia de los jesuitas estaba dedicada a su santo patrón. ¿Quién era su santo patrón? San Ignacio de Loyola. Entonces, posiblemente el nombre de esta iglesia en verdad sea la iglesia de San Ignacio de Loyola, ¿sí? Siempre nos ha pasado como la iglesia de los jesuitas. Bien, la siguiente, por favor. ¿Por qué se pasaron a este templo? Bueno, reunía condiciones más favorables, era más amplia, ¿sí? Y hay una cuestión muy importante. A la otra iglesia había una cofradía desde finales del siglo XVII que se llamó Nuestra Señora de las Montañas, ¿sí? Y ojo, esta cofradía no solo era de los africanos, ¿sí? También muchos españoles acudían a ella, y al pasarse a esta iglesia seguramente tuvo mucho más adeptos esa cofradía, sobre todo al cambiarse de nombre con una nueva, un nuevo culto traído de Extremadura, que es el de la Virgen de las Montañas, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces vemos ahí tres espacios, ¿sí?, que intramuros de la ciudad de Mérida ocupó esta gente, que es nuestra historia, ha sido invisibilizada. La catedral, la iglesia del Santo Nombre de Jesús, y la iglesia que abandonaron los jesuitas, pero que se empezó a llamar del Santo Nombre del Jesús. Bien. Esto que les digo de la Virgen de las Montañas, esta es la imagen que tenemos de la Virgen extremeña, y desde el otro lado de la imagen tenemos una campana que estaba en la parte, no sé si todavía está, hace unos años nosotros tuvimos oportunidad de verla en la iglesia en la torre norte de esta iglesia, y tiene un dibujo que reprodujimos ahí, y que tiene mucha similitud a la Virgen de las Montañas, ¿sí? Ahora, acá hay una cuestión muy importante. Esta iglesia la conocemos como, coloquialmente en la ciudad, ¿sí?, como de tercera orden, la iglesia del Jesús, pero nos hemos puesto a pensar de dónde viene este nombre de la iglesia del Jesús. A quienes entrevisté, nada más por tener una idea, todos me dijeron de la Compañía de Jesús. No, la Compañía de Jesús regresa a Mérida hasta 1903, ¿sí? Y ya hemos dicho que el nombre de la capilla y el nombre de la cofradía y de la capilla, más bien de la capilla, perdón, y del espacio se cambió de la antigua iglesia a esta, convirtiéndose esta en la iglesia del Santo Nombre de Jesús. Cuando hoy decimos es la iglesia de Jesús, estamos evocando la parroquia de los negros, no porque sea de la Compañía de Jesús, ¿sí?
La siguiente. Bueno, ya vimos que esta iglesia del Santo Nombre del Jesús tiene esta titularidad hasta cuando termina el registro de los por castas, vamos a decirlo así, o por calidades, ¿no? En la documentación religiosa. ¿Cuándo ocurre esto? Después de la independencia, en 1822, pues se decreta que ya no se registre a la población por esta diferencia, y en 1822 pues prácticamente desaparece la parroquia, digamos, de los afrodescendientes como tal. Y después, poco después, es ocupada por la Tercera Orden, ¿sí? Por la Tercera Orden, que es otro nombre con el cual conocemos a la iglesia. ¿Hasta cuándo termina este nombre de la... Bueno, no el nombre, sí, sino vemos la veneración a la Virgen de las Montañas, también de procedencia de culto de africanos, pero ya vimos que también era de los españoles, ¿sí? Estos novenarios todavía son de 1905, algunos de ellos, y todavía se dice que el novenario a la Virgen de las Montañas o Señora de las Montañas en la iglesia del Jesús, ¿sí? Como nos sigue hasta principios del siglo XIX estos nombres puestos a raíz de la presencia de la gente afrodescendiente, ¿sí? Ahora, ¿qué pasó con la Virgen de las Montañas? Ustedes se lo preguntarán, lo mismo que yo. No lo sabemos. ¿Cuándo desapareció? Si hubo una imagen de bulto, no se sabe, ¿no? Bueno, la siguiente, por favor. Bueno, acá tenemos otro espacio construido como la Alameda de Gálvez. ¿Quién no ha escuchado de la Alameda de Gálvez? Posteriormente, en el siglo XIX, empezado a denominar el Paseo de las Bonitas, ¿sí? Este paseo fue construido de 1789 a 1790, ¿no? ¿Y cuál es la participación de los afrodescendientes ahí? Seguramente también deambulaban en ese espacio, ¿sí? Pero lo que quiero hacer énfasis es que en los días feriados hay las músicas de los cuerpos de milicias disciplinadas blancas y de pardos amenizaban el día, ¿sí? Entonces acá vemos que ambos grupos contaban con una banda de música, vamos a decirlo así, si se puede señalar para esa época, banda de música, dice las músicas, ¿sí? Entonces los africanos también, o afrodescendientes, también estaban presentes en ese espacio construido para ya en las reformas borbónicas y muy especialmente en la Alameda de Gálvez, ¿sí? Y esto... ojo, esto es muy importante. Todos pasamos por el Palacio de los Gobernadores. Pongo este nombre porque la documentación a la que me voy a hacer referencia lo señala así, como el Palacio de los Gobernadores, que es el Palacio del Gobernador. Los dibujos que tenemos antiguos pues señalan como las casas reales, ¿no? Y el Palacio de Gobierno, edificado posteriormente, el que actualmente se tiene, a finales del siglo XIX. Pero ¿qué pasaba ahí? Cuando ustedes algún día caminen por los portales del Palacio de Gobierno, recuerden esto, ¿sí? Siguiente. Recuerden que en ese espacio se vendían a los africanos, a los esclavos, ¿sí? Estas imágenes que para nosotros pudiese evocarnos una película de una situación histórica de los Estados Unidos, sobre todo, ¿no? Sucedía también en esta ciudad, ¿sí? Y ese espacio alberga esa historia, ¿sí? Pongo el caso de que, por ejemplo, en 1779, en el contexto de la guerra de Inglaterra contra España y Francia, ¿sí? Pues se manda a que el gobernador trate de desalojar a los ingleses cortadores
del Palo de Tinte situados en Belice, ¿no? En Wallis, ¿sí? Y se capturan 240 esclavos denominados del rey. Hay otra cantidad que eran las del corsario, ¿sí? Entonces, estos 240 esclavos, ¿sí? Pues se les ponía una marca, ¿sí? Como lo hemos visto en las películas, se marcaban, sucedía en nuestra ciudad, que con la marca, como vemos ahí en el documento, una Y y una R, que es Yucatán y Real, ¿sí? La siguiente. Y bueno, para terminar, pues bueno, el cementerio, que hoy es considerado un patrimonio para los meridanos, pues también los vamos a encontrar ahí, ¿sí? Cuando termina este registro de los por castas o por calidades, también vemos que ya no se van a enterrar en su cementerio. ¿Dónde estaba en el cementerio? En su antigua iglesia del Santo Nombre de Jesús, la que ahorita es un estacionamiento. Ahí, seguramente ahí abajo, hay vestigios de gente africana, ¿sí? Indígena, y de la gente pudiente que también se enterró ahí cuando fue Jesús María. Y bueno, entonces vemos que se manda este documento, ya se inaugura el nuevo cementerio de San Francisco Ixcojolté, y se dice que el cuerpo de estas personas fue el último enterrado en el cementerio del Dulce Nombre de Jesús, intramuros de esta ciudad, y posteriormente se realiza en la ciudad de Mérida, ¿sí? Bueno, este es el documento cual señala esto, ¿no? Está en el archivo histórico de la Arquidiócesis de Yucatán, ¿sí? Ahora, ¿qué podemos nosotros hacer para dejar de que esta gente sea invisible en nuestra historia, ¿sí? Pues por una parte los académicos estamos estudiando, analizando, publicando cosas, ¿no? Pero también la otra parte también debe contribuir. El año pasado le escribí una carta al alcalde señalándole que en la sociedad meridana no están reconocidos los afrodescendientes, ¿sí? Si hoy día no los vemos, ¿sí? Sí están en nuestra historia. Y inmediatamente me contestó el señor alcalde e hice una cita con el director del museo de la ciudad. Planeamos todo, se iba a hacer una exposición en primera instancia, pero la pandemia nos lo ha impedido, ¿sí? Posteriormente, bueno, hablé con el secretario de Fomento de Desarrollo Económico y Turístico, nada más para ver cómo podíamos difundir, saber que la sociedad sepa que Mérida fue, más bien que la parroquia de la Tercera Orden fue en un tiempo parroquia de negros, ¿no? Y también quedó en hacer en lo posible en la cuestión turística. Lo siguiente, por favor. Y los afrodescendientes en lo visual, en el siglo XX, ¿no? En la fototeca Pedro Guerra podemos ver imágenes de los afrodescendientes que vivían aquí. Algunos ya habían venido de Cuba directamente. Sobre todo se nos menciona, ¿no? Que los deportistas, los beisbolistas, este hombre dedicado al boxeo, ¿no? Entonces vemos esta gente que estaba en la Mérida cotidiana de principios del siglo XX, y posteriormente ya se van volviendo tan invisibles que se vuelven sujetos curiosos, como nos dice el doctor Ursáiz en su libro, ¿no? Que pone como seudónimo Claudio Mesch. Entonces pone allá el negro Benito Peñalver, el pintor Juan Gamboa, que pinta un negro, ¿sí? El negro Pancho, y otros negros que quedan también en la idea
de los yucatecos nada más como algo anecdótico, ¿sí? Bueno, pues por mi parte es todo. Espero haber transmitido a ustedes esta idea de que necesitamos rescatar del olvido a un grupo social que fue muy participativo en lo social, económico de la Mérida de antaño con nuestro presente. Muchas gracias.